Volvía del trabajo como siempre, con el cuerpo molido y los pies hinchados dentro de unos zapatos baratos que apenas me protegían del frío. El bolso colgaba del hombro derecho, lleno de las pocas compras que pude pagar ese día: arroz, papas, 3 huevos, 1 litro de leche y un pan que ya estaba duro desde el estante del supermercado. Había salido un poco más temprano de la lavandería, pero eso no significaba que estuviera menos cansada. Ese día me tocó planchar más de 100 camisas, doblar sábanas durante horas y calentarme las manos con agua caliente, porque el invierno ya se colaba por las grietas húmedas de aquel local viejo. Cada día era igual, cada noche más agotadora, pero yo seguía, siempre seguía, por ellos, todo, siempre, por ellos. El camino a casa era corto, apenas unas calles que caminaba con la cabeza gacha. A veces saludaba al portero si lo veía, otras veces ni eso. No me daba el cuerpo. Subí los 2 pisos despacio, como si llevara encima los años más pesados de mi vida. Me dolía la espalda, me dolía la vida, pero cuando llegué a la puerta de mi casa, la llave no giró. Primero pensé que me había equivocado, la saqué, la volví a meter. Nada. Intenté con más fuerza, empujé, golpeé suavemente, hasta que entendí, habían cambiado la cerradura. Me quedé congelada. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Gritar? ¿Llorar? ¿Pedir por favor desde el otro lado de la puerta de lo que fue mi casa? Toqué con los nudillos, primero suave, con algo de vergüenza. Esperé, nadie respondió, pero antes de seguir, quiero pedirles algo. Si esta historia les toca el corazón, si sienten curiosidad por lo que pasó después, por favor denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y déjenme un comentario. Su apoyo es lo único que me permite seguir contando estas memorias. ¿Creen que alguien me abrió la puerta? ¿O que me dejaron en la calle? Volví a tocar, ahora más fuerte. Escuché pasos. Una sombra se movió detrás de la cortina. Era mi hija, mi niña, la que cuidé con fiebre en las madrugadas, la que alimenté a cucharadas cuando estaba débil, la que vestí con lo poquito que tenía mientras faltaba todo. Abrió apenas una rendija de la ventana, y me dijo, sin mirarme a los ojos, no puedes entrar. Mi esposo cambió la cerradura. No quiero discusiones. No hay espacio para ti. Es mejor así. Era su voz, pero no era ella. Hablaba como si yo fuera una vecina molesta, como si yo no fuera su madre, como si me hubiera borrado del corazón. Quise decirle que solo quería descansar, que mis pies no daban más, que no tenía a dónde ir, pero las palabras no me salieron. Solo apreté más las bolsas con los dedos helados. Me ardían los ojos. Bajé los escalones sin hacer ruido. Incluso llorar me parecía un acto de vergüenza. En la calle, el viento me golpeó la cara como una bofetada. La ciudad seguía su curso. Coches que pasaban, gente caminando rápido, luces frías. Nadie notaba que yo estaba sola de verdad. Ni una moneda me quedaba en el bolsillo. Hace 3 días le di todo mi dinero a mi hija. Me pidió ayuda para los niños. Me dijo que el dinero me servía menos a mí que a ellos. Y yo siempre decía que sí. Pensé en llamar a mi hijo. Tal vez él sí, tal vez. Caminé hasta la parada de autobús. Sabía que vivía con su pareja en el departamento que fue de mi madre. Nunca me llevé bien con ella. Pero pensé, una noche, nada más. Esperé 15 minutos. Cuando subí, el chofer me miró raro, como si supiera que no tenía boleto. No lo tenía, pero me senté igual. Fingí dormir. Nadie me dijo nada. Bajé y caminé, con las piernas temblando. No era el frío, era la vergüenza. Golpeé la puerta del departamento. Nada. Volví a golpear. Al rato, la luz del pasillo se encendió. Él abrió. Mi hijo, el que me abrazaba las piernas cuando era niño, el que decía que yo era su mundo. ¿Qué haces aquí, mamá? A esta hora, le conté lo que había pasado. Le dije que solo necesitaba dormir en el sofá una noche, nada más. Me dijo que no se podía, que el departamento era pequeño, que su pareja se incomodaba conmigo ahí, que no quería problemas,
que por favor entendiera, y cerró la puerta, con suavidad, no con rabia, pero igual dolía el doble. Volví a caminar sin rumbo, las bolsas aún en la mano, aunque los huevos ya se habían roto en el fondo y el pan estaba aplastado. Todo lo que cargaba era peso muerto. Pasé por la plaza del barrio, esa donde mis nietos jugaban cuando todavía me abrazaban sin miedo. Me senté en un banco de madera, bajo un árbol seco, con ramas como brazos rotos. Era tarde, hacía frío, el aire me cortaba la piel, el cuerpo me dolía por dentro y por fuera. Me acomodé como pude, apoyé la cabeza en el respaldo del banco, y cerré los ojos. Quería desaparecer, no dormía, me rendía, y ahí, en medio del silencio, mi mente se fue al pasado. Pensé en mi vida, en cómo, a los 18 años, tuve un hijo, mi primer hijo, un bebé hermoso que no pude criar. No porque no lo amara, lo amé más que a nada, pero no tenía techo, ni familia, ni fuerzas. Vivíamos en la miseria. Mi madre me obligó a darlo en adopción. Yo lloré durante meses, lo soñaba por las noches, le hablaba en voz baja mientras fregaba pisos. Me preguntaba si alguna vez me perdonaría. Luego, a los 25, me casé, tuvimos 2 hijos más. Pensé que todo iba a mejorar, pero su padre se fue, se enamoró de otra, nos dejó sin pensión, sin ayuda, sin explicación. Desde entonces me partí el lomo trabajando de día y de noche. Cada peso que gané fue para ellos. Estudios, ropa, comida, nada para mí. Nunca viví para mí, siempre para ellos. Y ahora, no tenía dónde ir. Apreté las bolsas vacías contra el pecho. Sentía los huesos marcándose en la banca. El viento me pegaba en los tobillos. Me ardía el estómago. Pero no, por hambre, por miedo. Cerré los ojos. Me vencí, no por cansancio, sino por soledad, por traición. Esa noche dormí en la calle, sola, sin saber que el día siguiente cambiaría mi vida para siempre. El sol de la mañana me despertó despacito, como con vergüenza. Abrí los ojos confundida. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba. El banco seguía allí, igual de duro. Las bolsas mojadas por el cartón de leche roto. El arroz regado. Nada servía. Tenía hambre, pero más tenía vergüenza. Me sacudí la ropa. Me peiné con los dedos, intentando parecer persona. No quería que alguien me viera como lo que ya temía ser, una anciana abandonada. No sabía qué hora era, solo sabía que nadie me esperaba, que ningún café me serviría desayuno gratis, y que si no me movía, alguien llamaría a la policía. Pensé en volver a llamar a mi hijo. Tal vez fue el cansancio, la hora, el tono de anoche. Tal vez si le explicaba mejor. Busqué una tiendita para recargar el celular con las últimas monedas que me quedaban. Entré, el cajero me miró de arriba a abajo. Olía a noche larga. Pedí una recarga mínima. No dijo palabra. Me la dio. Afuera, marqué su número. Me temblaban las manos. Al tercer tono, contestó. Su voz sonaba dormida, molesta. Le dije, soy yo, mamá. Dormí en la calle. Solo necesito ayuda, una ducha, un sofá, un día, silencio. Después me dijo que no era buen momento, que su pareja no quería saber de mí, que la situación era delicada, que esperaba que lo entendiera. Le pregunté si al menos podía prestarme algo para un hostal. No tengo efectivo, dijo. Lo siento, de verdad, no puedo hacer nada. Y colgó. No lloré, ya no tenía lágrimas. Lo que tenía en el pecho era un hueco seco. Pensé en ir a casa de una vieja amiga, pero hacía años que no hablábamos. Las amistades, cuando una está en el suelo, se vuelven fantasmas. Todos tienen su vida, sus prisas, y yo ahora era una carga. Caminé sin rumbo, atravesé calles conocidas, pero que ahora me parecían extrañas. Pasé frente al colegio donde llevé a mis hijos. Recordé cómo lloraban al despedirse. Yo les decía, mamá siempre vuelve. Y ahora, sola, la que esperaba sin nadie era yo. Pasé frente al hospital donde nacieron, donde los abracé por primera vez, donde prometí nunca dejarlos solos.
y sin embargo, sola era yo. Busqué otro banco, en otra plaza. Me senté bajo un árbol sin hojas. Me abracé a mí misma. Intenté dormir. La luz del día me golpeaba sin piedad. Una mujer se acercó. Pensé que me iba a echar. Me preguntó si me sentía bien. Le mentí. Estoy esperando a alguien. Se fue. Yo me quedé quieta, como una piedra. Pasaron horas. Nadie me hablaba. Nadie me veía. Y entonces, escuché una voz, suave, pero firme. Alguien dijo mi nombre. Abrí los ojos. Frente a mí había un hombre bien vestido, traje oscuro, abrigo largo, un maletín. Me miraba con dulzura y seguridad. Me dijo, no tenga miedo, vengo por usted. Alguien me pidió que la buscara. No entendía nada. Me ofreció la mano. Dudé, pero no sentí amenaza, solo calma. Subí al coche negro que lo esperaba. Olía a cuero y perfume caro. Me recosté, cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me cuidaba. Cuando abrí los ojos, me encontré en una habitación que no parecía real. El techo tenía molduras doradas, las cortinas eran gruesas y pesadas, y todo olía a limpio, a caro, a silencio. Me senté en la cama, confundida. No sabía dónde estaba, ni cómo había llegado hasta ahí. Tenía un pijama limpio, una bata doblada a un lado y unas pantuflas suaves. Todo me quedaba bien, como si me hubieran medido, y eso, más que tranquilidad, me dio miedo. Pensé que tal vez me había desmayado en la calle, pensé que había muerto, pero el cuerpo me dolía igual que la noche anterior. Así que supe que estaba viva, y muy confundida. En la mesa había una bandeja con té caliente, pan tostado y frutas frescas. Alguien había preparado eso para mí. No podía entender por qué. Yo, que hacía años no recibía nada sin pedir, que vivía en la sombra de todos, que dormía en sofás prestados, ahora estaba en un lugar donde todo parecía pensado para mi comodidad. Para mí, caminé hacia el espejo. Me sexta distinta, no más joven, no más bonita, pero sí más digna, con el rostro lavado, el cabello peinado. Me sentí una persona otra vez. No era belleza lo que me devolvía el reflejo, era respeto, el que creí haber perdido hace años. Entré al baño y me duché con agua caliente. El vapor llenó la habitación, y con él, algo dentro de mí comenzó a aflojarse. No lloré de tristeza, lloré por algo que no sabía nombrar. Tal vez era alivio, tal vez era esa sensación olvidada de estar a salvo. Volví a la cama y tomé un poco del pan. Lo comí despacio, como si fuera un regalo, porque lo era. Era comida puesta para mí, no recogida, no mendigada, no calentada en un microondas prestado. Era pan consentido. Después de un rato, supe que alguien más había entrado. Una mujer, joven, con uniforme de hotel, se movía con cuidado por la habitación. Me dijo que todo estaba bien, que no me preocupara, que alguien vendría a explicarme todo. No pregunté, no podía, solo asentí, en silencio, porque aunque no entendía nada, había algo en su forma de tratarme que me hacía sentir humana, no invisible, no estorbo, humana. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana a mirar las luces de la ciudad. Pensé en todas las veces que soñé con descansar sin miedo, en todas las veces que me acosté con el estómago apretado, pensando en cuentas, en rechazos, en hijos que no veían. Y ahora, ahí estaba yo, en un lugar que no conocía, pero que me ofrecía algo que ya no esperaba, calma. Al día siguiente, me desperté con una luz suave entrando por la ventana. Todo seguía igual de limpio, de tibio, de ordenado. Sobre la mesa, otra vez, un desayuno completo. Cada cosa estaba colocada con esmero. El té, la fruta cortada, el pan aún tibio. Todo como si yo importara. Me vestí con la ropa que habían dejado, una blusa blanca, un pantalón cómodo. Nada era de lujo, pero todo era nuevo. Algo tan simple me hizo llorar otra vez, porque hacía años que no me ponía algo que no viniera del descarte de otros. Al mediodía me llevaron a un salón grande, con ventanales enormes.
Me temblaban las manos. Caminé despacio, tratando de no manchar nada, de no equivocarme. Sentía que todo ese lugar era demasiado para alguien como yo. Y entonces lo vi, a un hombre de pie, mirando hacia afuera. Era joven, elegante. No supe quién era hasta que se dio la vuelta y me miró. Fue como si el tiempo se detuviera. Sus ojos tenían algo que reconocí sin saber por qué, y entonces lo supe. Sentí algo en el pecho que hacía años estaba dormido. No hacía falta que me dijeran nada, lo sentí en los huesos. Ese hombre era mi hijo, el que había tenido a los 18, el que me obligaron a entregar, el que lloré tantas noches en silencio. No supe qué decir. No supe cómo moverme. Él se acercó y me miró con ternura. No había reproche en su mirada, solo verdad, una verdad que me atravesó entera. Supe, entonces, que me había encontrado, que había sabido de mí, que había decidido buscarme, y que había sido él quien me sacó del banco frío donde dormí esa noche. No podía dejar de llorar, no de dolor, sino de algo más profundo, como si cada lágrima llevara consigo un año de silencio, de culpa, de espera. Sentí que algo se cerraba dentro de mí, una herida abierta por 20 años, una pregunta que nunca tuvo respuesta, y ahora ahí estaba, mi hijo, no como un reclamo, sino como un regalo. No me juzgó, no me preguntó por qué lo dejé, ya lo sabía todo, sabía de mi historia, de mis hijos, de mis trabajos, de mis fracasos. Sabía que yo no lo abandoné por falta de amor, sino por miedo, por necesidad, por desesperación. Me tomó las manos, me habló con respeto, me ofreció algo que no había sentido en décadas, pertenencia, y por primera vez en muchos años, supe que no estaba sola. Nos sentamos en un rincón del salón, donde el sol entraba tibio por los ventanales. Todo parecía estar detenido, como si el mundo allá afuera ya no tuviera la urgencia de antes. Frente a mí estaba él, mi hijo, no el bebé que imaginé, no el niño que soñé tantas veces en la oscuridad, sino un hombre hecho, firme, con una presencia que no intimidaba, sino que envolvía. Sentí que el universo me estaba devolviendo algo que había perdido hacía mucho tiempo, tal vez demasiado. Me contó cosas que no sabía, y yo también le conté lo que nunca había dicho en voz alta. Le hablé de mi juventud rota, de aquel embarazo escondido, del miedo constante. Le dije lo que me dolió entregar a mi bebé, no por falta de amor, sino por falta de todo lo demás. No tenía dónde vivir. No tenía con qué alimentarlo, no tenía siquiera palabras para explicarle al mundo lo que me pasaba. Recordé cada noche en que lo soñé, cada año que pasé encendiendo una vela sin saber en qué día había nacido. Exactamente, cada vez que vi a un niño de su edad y me pregunté si sería él. Cada silencio que tragué mientras doblaba ropa ajena y me repetía que tal vez algún día entendería. Y ahora, ahí estaba, no como una ilusión, sino como una certeza, un hombre que había triunfado solo, que había buscado su origen no para reprochar, sino para comprender. Me habló de su vida, de cómo creció sabiendo que era adoptado, de cómo, a pesar de tener una familia buena, siempre sintió una ausencia que no podía nombrar, de cómo, al hacerse adulto, comenzó a buscarme, primero por curiosidad, luego por necesidad, y al final por una fuerza mayor que no supo explicar, una especie de impulso que lo empujaba hacia mí. Me dijo que encontró a su padre antes, que el hombre estaba destruido, sin hogar, sin propósito, y que al ver eso, comprendió algo sobre mí, comprendió que yo también había sido víctima de una historia que no elegí, que no lo había entregado por descuido, sino por miedo, por no tener con qué cuidarlo. Yo lo escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra suya iba reconstruyendo algo dentro de mí. No me hablaba con compasión ni con condescendencia, me hablaba como quien reconoce una raíz, como quien acepta que, más allá del tiempo perdido,
hay algo que no se rompe, el vínculo. Entonces me ofreció lo impensable, una nueva vida. Dijo que no podía borrar el pasado, pero podía cuidar mi presente, que no buscaba saldar una deuda, porque no había deuda. Lo que había entre nosotros era algo más fuerte, la voluntad de empezar de nuevo. Y yo no sabía cómo reaccionar. Me sentía pequeña frente a tanto, después de tantos años mendigando afecto, cariño, un lugar en la mesa. Ahora alguien me decía que no tenía que pedir permiso para existir. En ese salón elegante, rodeada de muebles que jamás habría podido tocar, entendí que la dignidad no se compra, se devuelve, y eso era lo que él me estaba ofreciendo, devolverme la dignidad que la vida me había quitado. Me llevó de nuevo al hotel, no como huésped incómoda, sino como alguien que merecía estar ahí. Dormí esa noche sin sobresaltos, sin ese pensamiento oscuro que me perseguía desde que mis hijos me cerraron la puerta. Por primera vez, cerré los ojos sin miedo de lo que el día siguiente traería. Al despertar, sentí algo diferente. No era solo la cama mullida ni el desayuno servido con cuidado, era la certeza de que algo había cambiado, de que ya no tenía que correr, ni rogar, ni esconderme. Me senté junto a la ventana y respiré profundo. Por dentro, algo empezaba a sanar. Más tarde, él regresó, trajo consigo una carpeta con papeles, planos, fotos. Eran viviendas, opciones para que yo eligiera una. Me explicó, sin presiones, que quería regalarme un hogar, no una caridad, no un favor, sino un acto de amor. No quería que volviera a dormir en un banco, no quería que sintiera miedo al anochecer, quería que tuviera un lugar donde pudiese simplemente ser. Me sentí abrumada, era mucho, demasiado para alguien que durante toda su vida creyó que no merecía más que lo mínimo. Cerré la carpeta y le pedí que esperara. Sentía la necesidad de decirle algo más, no una historia, sino una confesión. Le conté que cuando supe que estaba embarazada, me sentí atrapada. El padre desapareció, mis padres me dieron la espalda, trabajaba limpiando casas, dormía en el suelo, no tenía nada, solo miedo, y aún así, no aborté, lo llevé dentro con amor, aunque me dolía el cuerpo y el alma, y cuando lo entregué, una parte de mí se quedó congelada para siempre. Le hablé de todas las veces que lo imaginé, de las canciones que le cantaba en silencio mientras fregaba platos, de los cumpleaños en los que encendía una vela por él, sin saber si alguna vez la vería. Cada palabra era una herida que sangraba, pero también una puerta que se abría, y al terminar, supe que ya no tenía más que ocultar. Ya no era una madre avergonzada, era una mujer que había sobrevivido. Él me tomó de la mano y me dijo con el gesto, porque no necesitaba palabras, que entendía todo, que no había nada que perdonar. En ese momento, lo supe, ya no éramos pasado, éramos presente, y eso era más que suficiente. Entré por última vez al hotel donde había dormido aquellas primeras noches. Esta vez no fue con el mismo temblor de antes, ni con la vergüenza pegada a los pasos. Esta vez entré erguida, acompañada de mi hijo, sabiendo que no estaba invadiendo un lugar ajeno, sino cerrando una etapa de mi vida, una etapa de sombras, de frío, de abandono, pero también una etapa que me había traído hasta él. Ese día fuimos a ver el apartamento. No era grande ni lujoso, pero era perfecto. 2 habitaciones, una cocina luminosa, un salón con una ventana que daba a un parque lleno de árboles. Todo olía a nuevo, las paredes recién pintadas, los muebles elegidos con cuidado, no por precio, sino por sentido. Había una alfombra azul que mi hijo eligió porque decía que le recordaba al mar. Yo nunca había visto el mar, pero al pisarla sentí que algo se abría dentro de mí, una promesa, una calma. Sobre la mesa encontré una carta escrita a mano. La leí con las manos temblorosas. Cada palabra hablaba de gratitud, de respeto, de afecto. No intentaba compensar nada del pasado, solo me decía que, a partir de ahora,
Tenía derecho a un presente digno, a un espacio mío. Guardé esa carta en el cajón de la mesita de noche. Todavía la leo, de vez en cuando necesito recordar que alguien me eligió sin pedir nada a cambio. El primer día sola en el nuevo apartamento fue extraño. No tenía que pedir permiso para abrir una ventana, no tenía que caminar en puntillas para no molestar, podía dejar los zapatos donde quisiera, podía dormir con la puerta abierta, cocinar a la hora que deseara, encender la televisión sin explicar nada. Me costó acostumbrarme. Durante años me había resignado a vivir en espacios prestados, temporales, donde mi presencia era apenas tolerada, pero poco a poco, el silencio de esa casa se volvió compañero. Ya no era vacío, era libertad. Mi hijo venía seguido, a veces traía flores, otras, una bolsa con fruta o un libro. No siempre hablábamos mucho. A veces se sentaba a leer mientras yo bordaba, o cocinábamos juntos. Su forma de estar era sencilla, no invadía, no imponía, solo acompañaba. Una tarde me trajo una cafetera nueva, dijo que ya era hora de que tomara un buen café. Me reí, y desde ese día, el café cambió de sabor, sabía a hogar. Empecé a organizar la casa como nunca antes pude. Puse fotos en marcos, algunas viejas, otras recientes. Decoré despacio, no con cosas caras, sino con recuerdos. Bordé cortinas, compré una lámpara con luz cálida, colgué un espejo en el pasillo, y lo hice sin dolor en la espalda, sin apuro, sin ese nudo en la garganta que me acompañó toda la vida. Descubrí placeres simples, cocinar para mí, caminar sola por el parque, sentarme en la terraza con una manta sobre las piernas, ver una película sin tener que levantarme 1000 veces. Sentí que la vida ya no era solo sobrevivencia, era presencia, era mía. Mi hijo me llevó un día a conocer su oficina, me presentó como su madre, no como una mujer a la que ayuda, no como una historia triste. Me presentó con orgullo, vi cómo lo respetaban, cómo lo escuchaban, y yo, desde un rincón, entendí algo. Ese hombre había salido de mí, de mi cuerpo, de mi historia, de mis decisiones, y aunque la vida nos separó durante años, algo de mí había llegado hasta él. De regreso a casa, me dijo algo que no olvidaré. Me hizo saber que nunca más estaría sola, que si alguna vez me sentía perdida, o cansada, o asustada, no tenía que callarlo, que no necesitaba justificar mi existencia, que ya no tenía que ganarme el cariño de nadie, que para él, yo era suficiente solo por estar viva. Lloré, porque nunca nadie me había dicho eso, porque toda mi vida me sentí obligada a demostrar, a rendir, a sostener, y ahora, por fin, alguien me cuidaba sin exigirme nada. Esa noche dormí con la ventana abierta, el aire entraba suave, escuché los sonidos del barrio, las ramas moviéndose, algún ladrido lejano, y nada de eso me asustó. Por primera vez, estaba en casa, no una casa prestada, no un rincón olvidado en la casa de otros. Mi casa, con mis llaves, mis paredes, mis mantas, mi olor, y por primera vez, ya no tenía que sobrevivir, ahora podía vivir. Pasaron las semanas, no muchas, pero las suficientes, para que la calma se volviera costumbre. Me levantaba temprano, como siempre, pero ya no por necesidad. Preparaba mi desayuno con cuidado, ordenaba despacio, caminaba por la casa sin prisa. Cada rincón era mío, cada objeto tenía sentido. No había ruidos que me molestaran, no había pasos que me inquietaran, no tenía que pensar en apagar la luz para ahorrar unos centavos, ni callarme para no incomodar. Tenía mis horarios, mi ritmo, mi espacio. Los domingos se volvieron especiales. Mi hijo venía a verme, siempre con algo entre las manos, pan recién hecho, flores de colores suaves, una novela nueva. Comíamos juntos, a veces cocinaba él, le gustaba preparar platos que había aprendido en sus viajes. Me encantaba verlo, moverse por mi cocina como si fuera suya, y lo era, porque ese hogar era también de quienes me querían sin condiciones.
Una tarde de domingo me dijo que quería invitar a mis otros hijos a cenar. Sentí una punzada en el pecho, no de rechazo, sino de memoria. Le dije que sí, ya no cargaba rencor, solo quería paz. Preparamos la cena entre los dos. Pusimos la mesa con esmero, encendimos una vela, hice arroz con verduras, pollo al horno, una tarta de manzana. A las 8 tocaron el timbre. Mi hija fue la primera en llegar, con los niños de la mano. Me abrazó, sin palabras. Estaba nerviosa, pero no distante. Los niños corrieron a la cocina, me ayudaron con las servilletas, se reían, jugaban, me llamaban abuela como si nada hubiera pasado, y quizás, en su mundo de niños, nada había pasado de verdad. Después llegó mi hijo, menor, con su pareja, me saludó con respeto, me dijo que el apartamento era bonito. Yo asentí, no con orgullo, ni con sarcasmo, con serenidad. La cena fue tranquila, hablamos del clima, del colegio, de películas. Nadie mencionó el pasado, nadie habló de la noche en que dormí en la calle. No hacía falta, el silencio también puede ser un perdón. Yo no necesitaba explicaciones, solo presencia. Mateo, mi hijo reencontrado, fue como un puente invisible entre todos. No dijo mucho, pero su presencia ordenaba el ambiente. Era como si su sola existencia recordara a todos quién era yo, no una sombra, no una carga, una mujer, una madre, alguien que sobrevivió. Al final de la noche, mi hija me ayudó a lavar los platos. Me contó que estaba pensando en estudiar, que quería independizarse, que se sentía atrapada. Me habló de cosas pequeñas que antes no compartía conmigo. Me dijo que me admiraba, que ahora entendía muchas cosas que antes no veía. No respondí, con grandes palabras, solo la abracé, porque en ese gesto cabía todo lo que antes no se había dicho. Mi hijo menor me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que estaba bien, y era cierto, por primera vez, lo era de verdad. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio, no un silencio triste, sino lleno, un silencio de después, de reconciliación sin palabras. Mateo me ayudó a guardar la comida, me dijo que había sido una buena noche, y yo lo supe también, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora todos sabían que yo ya no estaba sola. Esa noche, al apagar las luces y meterme en la cama, sentí que por fin tenía algo parecido a una familia, no perfecta, no constante, pero real, y eso, a mi edad, era un milagro. A veces, me despierto antes del amanecer. La costumbre es más fuerte que el descanso. Me levanto en silencio, preparo café en la cafetera nueva que Mateo me regaló. Me siento junto a la ventana, envuelta en una manta. Miro como la ciudad despierta. Ya no tengo que salir corriendo. Ya no tengo que limpiar casas donde nadie me miraba a los ojos. Ahora, mis mañanas me pertenecen. Mis otros hijos me visitan, de vez en cuando, ya no por culpa, sino con otra actitud. Quizás porque saben que ya no me pueden borrar. Quizás porque también ellos están sanando algo. Yo ya no espero nada, y por eso, todo lo que llega, lo recibo sin dolor. Un mensaje, una visita, una foto de mis nietos, lo que venga, viene, y está bien. Hace poco salí en televisión otra vez, esta vez no como curiosidad, sino en un reportaje sobre mujeres mayores que recuperaron su autonomía. Me entrevistaron. En casa, hablé con calma, conté mi verdad sin drama, dije que trabajé toda mi vida, que crié hijos sola, que dormí en un banco de plaza, y que luego, el hijo que di en adopción me encontró, no como un héroe, como un hijo que quiso conocer a su madre. Muchas mujeres me escribieron después. Una me dijo que por primera vez sintió que no era invisible, y yo lloré con ese mensaje, porque eso fue lo que más me dolió durante tantos años, ser invisible. Hoy no me falta nada, no porque tenga lujos, no tengo joyas, no tengo autos, pero tengo algo que antes no sabía que podía tener: espacio, respeto y voz. Entro a mi casa con mis propias llaves. Puedo decir que no, puedo llorar sin esconderme,
puedo reír sin culpa, y a veces, por las noches, cierro los ojos recordando aquel banco frío, el viento, el miedo, la tristeza, me acuerdo del cuerpo entumecido, del silencio que gritaba abandono, y luego pienso en lo que vino después, en cómo desperté en una cama limpia, en cómo alguien dijo mi nombre sin titubear, en cómo la vida, aun con todo lo que me quitó, me dio una segunda oportunidad. No fue temprano, pero fue a tiempo, y cuando me miro al espejo, ya no veo una mujer rota, veo a una madre que resistió, a una mujer que, después de todo, sigue en pie, y eso, después de una vida entera, es más que suficiente. Si estás viendo esto y alguna vez sentiste que era demasiado tarde para ti, déjame decirte algo con el corazón, mientras tengas aliento, no es tarde. A veces la vida da giros que ni soñamos. A veces el amor vuelve por caminos que ni imaginamos. Yo viví 81 años creyendo que ya no había milagros para mí, y aquí estoy, con mi casa, con mi voz, y con la certeza de que valgo, aunque el mundo me haya dicho lo contrario tantas veces. Si esta historia te tocó el alma, dime algo en los comentarios. ¿Qué parte de mi camino te hizo pensar en el tuyo? ¿Conoces a alguien que también merece una segunda oportunidad? Me encantaría leer tus palabras. Quizás, al compartirlas, también sanes un poco. Y si pudiera, dejarte un consejo, sería este: nunca permitas que otros decidan tu valor. Nadie tiene derecho a apagarte, porque aunque te cierren la puerta, tú sigues siendo luz. Y tarde o temprano, alguien la va a ver, y eso, después de una vida entera, es más que suficiente.